Sin embargo, cada vez que nos limitamos a no hacer nada con la cabeza gacha y las manos vacías, mientras los lobos se llevan lo que no es más preciado que cualquier cosecha, casa o granero, extraen un poco más de duramen del árbol, que este es este pueblo, expuso Tian con rotundidad, manteniéndose firme con la pluma alzada en una mano. Si no les hacemos frente pronto, de todas formas acabaremos muertos. Esto es lo que yo digo, Tian Jaffor, hijo de Luke. Si no les hacemos frente pronto, nosotros seremos los arruinados. Se oyeron gritos de atenderle, estruendo de botines estampados contra el suelo, incluso algún que otro aplauso. George Telford, otro ranchero, le susurró algo brevemente a Eisenhardt y Oberholzer, quienes escucharon y asintieron. Telford se levantó, un hombre canoso, moreno y atractivo, de aspecto curtido que parece agradar a las mujeres. ¿Ya has dicho lo que tenías que decir, hijo?, le preguntó con amabilidad, como si le estuviera preguntando a un niño si ya ha jugado suficiente aquella tarde fuera del momento de echar la siesta. «Ea, eso creo», contestó Tian. De súbito se sintió abatido. El rancho de Telford no era rival alguno para von Eisenhardt, pero el hombre tenía un pico de oro. Tian presintió que, después de todo, iba a perder. «¿Entonces podrías pasarme la pluma?». Tian consideró retenerla en su poder, aunque ¿para qué? Había hecho lo que había podido, lo había intentado. Tal vez Thalia y él deberían hacer las maletas, coger a los niños y emigrar al oeste, de vuelta a los medios, de luna a luna y antes de que los lobos llegaran, según Andy. En 30 días cualquiera podría sacarle una gran ventaja a los problemas. Le pasó la pluma. Todos apreciamos la pasión del joven Jaffor y sin duda nadie pone en duda su valentía. Comenzó George Telford. Hablaba con la pluma apoyada contra la parte izquierda del pecho, sobre el corazón. Sus ojos recorrieron la multitud, como si desearan encontrarse con la mirada amistosa de todos los allí presentes. Sin embargo, tenemos que pensar tanto en los críos que se quedan como en los que se llevan, ¿no? De hecho, tenemos que proteger a todos los críos, sean mellizos, trillizos o únicos como Aaron de Saís Jaffor. Telford se volvió hacia Tian. ¿Qué les dirás a tus hijos cuando los lobos le disparen a su madre y tal vez le prendan fuego a su abuelo con una de sus varas de luz? ¿Qué vas a decirles para acallar el sonido de esos chillidos? ¿Para endulzar el olor a piel y cosechas quemadas? ¿Qué estamos salvando sus almas? ¿O el duramen de un árbol imaginario? Hizo una pausa para darle la oportunidad de réplica a Tian, pero Tian no contaba con la réplica alguna. Casi los había convencido, pero no había contado con Telford, con la voz taimada del hijo de puta de Telford, quien también había superado la edad para que pudiera preocuparle que los lobos aparecieran en su patio sobre sus caballos grises. Telford asintió como si el silencio de Tian fueran exactamente lo que había esperado y se volvió hacia los bancos. Cuando vengan los lobos, prosiguió, vendrán con armas que arrojarán fuego, las varas de luz, os consta, pistolas y esas cosas metálicas que vuelan. Ya no recuerdo cómo se llaman esos... Los zumbones, dijo alguien. Las snitches, apuntó alguien más. Furtivas, añadió un tercero. Telford sonreía asentía con suavidad, un maestro con alumnos obedientes. Sea lo que sean, vuelan, buscan su objetivo y cuando lo localizan, despliegan unas hojas giratorias tan afiladas como cuchillas. Pueden seccionar a un hombre de pies a cabeza en cuestión de 5 segundos y dejar nada más que un círculo de sangre y pelo. Ya podéis creerme, porque lo he visto con mis propios ojos. Atendedle bien,
gritaron los hombres en sus bancos, con ojos desorbitados. Los mismos lobos son aterradores, prosiguió Telford, pasando con artería de una historia de campamento a otra. Tienen algo de apariencia humana, pero no son hombres, son más grandes y temibles, y aquellos a los que sirven en el lejano tronido son mucho más espeluznantes. Vampiros, por lo que he oído, hombres con cabeza de pájaro y otros animales tal vez, zombis mercenarios errantes, guerreros del ojo escarlata. Los hombres hablaron entre dientes. Incluso Tian sintió un frío correteo de garras de rata por la espalda ante la mención del ojo. A los lobos los he visto yo. Lo demás me lo han contado, continuó Telford. Y aunque no me lo creo todo, sí gran parte. No obstante, olvidemos tronido y lo que pueda cobijar. Volvamos a los lobos. Los lobos son nuestro problema, y vaya problema, especialmente cuando vienen armados hasta los dientes. Agitó la cabeza, sonriendo con tristeza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tirarlos de sus enormes caballos con azadones, 6 Yardford? ¿Eso crees? Unas risas desdeñosas festejaron el comentario. No contamos con armas para hacerle frente, aseguró Telford. Su tono se tornó cortante y serio, el de un hombre que estaba poniendo el punto final. Y aunque las tuviéramos, somos granjeros, rancheros y ganaderos, no pistoleros. Nosotros... Deja ya de hablar como un cobarde, Telford. Deberías avergonzarte de ti mismo. Exclamaciones de sorpresa acogieron aquella gélida declaración. Se oyeron los crujidos de espalda y cuello de los hombres que se volvían para ver quién había hablado. Lentamente, como para cumplir sus deseos, el hombre de cabello cano con el largo abrigo negro y el cuello vuelto, que había llegado tarde, se levantó del banco al final de la sala. La cicatriz de la frente, en forma de cruz, refugió bajo la luz de las lámparas del queroseno. Era el viejo amigo. Telford recobró la compostura con relativa rapidez, pero cuando habló, Tian pensó que seguía pareciendo consternado. Luego me disculpe, padre Callahan, pero tengo la pluma y... Al diablo con tu pluma pagana y al diablo con tus consejos de cobarde, espetó el padre Callahan. Se dirigió hacia el pasillo central con el deprimente caminar de un artrítico. No era tan mayor como el anciano Manny, ni siquiera rondaba la edad del abuelo de Tian, quien defendía ser la persona más vieja no tan solo del lugar, sino del Cala Lockwood hasta el sur, y aún así parecía mayor que ambos. Más viejo que Matusalén, algo a lo que en parte contribuía la cicatriz debajo de la frente. Thalia aseguraba que se le había infligido el mismo, aunque en gran parte se debía a su voz, y a pesar de llevar allí suficientes años como para haber levantado la extraña iglesia de Jesús hombre y de haber convertido a medio Cala en su fe, ni siquiera a un extraño se lo hubiera convencido de que el padre Callahan era de allí. Su extranjería radicaba en su forma de hablar, nasal y neutra, y en el argot extraño que utilizaba, argot callejero lo llamaba. Sin duda procedía de uno de esos otros mundos de los que los Mannys no dejaban de parlotear, aunque él nunca hablaba de aquello. Cala Bryn Sturgis se había convertido en su hogar, infundía el tipo de autoridad tosca e incuestionable que hacía difícil discutir su derecho a la réplica, con o sin la pluma. Puede que fuera más joven que el abuelo de Tian, pero el padre Callahan seguía siendo el viejo amigo. 4. Miró a los hombres de Cala Bryn Sturgis, sin detenerse en George Telford, en cuya mano se combó la pluma. Telford se sentó en el primer banco, sin soltarla. Callahan comenzó con una expresión de su argot, pero eran granjeros y nadie necesitó una aclaración. Esto está lleno de gallinas, intensificó la mirada que muchos no le devolvieron. Al poco, incluso Eisenhardt y
Adams bajaron la vista. Oberholzer mantuvo la cabeza en alto, pero bajo la implacable mirada del viejo amigo. El ranchero parecía petulante antes que desafiante. Gallinas. Repitió el nombre del abrigo negro y el cuello vuelto, pronunciado con cuidado cada sílaba. Una pequeña cruz dorada brillaba bajo el cuello camisero. En la frente, la otra cruz, la que Thalia creía que él mismo se había grabado en su carne con la uña del pulgar, como penitencia parcial por algún pecado inconfesable. Relucía bajo las lámparas como un tatuaje. Este joven no pertenece a mi rebaño, pero tiene razón y creo que todos lo saben. Se lo dice el corazón. Incluso usted, señor Oberholzer. Y usted, George Telford. ¿Yo qué voy a saber?, contestó Telford, aunque con un hilo de voz desposeído de su anterior encanto persuasivo. Os crecerá la nariz de tanto mentir. Es lo que mi madre os hubiera dicho. Callahan le dirigió una débil sonrisa a Telford, de la que Tian no hubiera deseado ser el receptor. Justo entonces Callahan se volvió hacia él. Nunca he podido plantear la cuestión tan bien como lo has hecho esta noche, muchacho. Te digo gracias, Saí. Tian alzó una mano con gesto vacilante y consiguió esbozar una sonrisa aún más tensa. Se sentía como un personaje de teatrillo salvado en últimas instancias por algún tipo de intervención sobrenatural inverosímil. Sé una miaja lo que es la cobardía, si a bien tienes, prosiguió Callahan, volviéndose hacia los hombres de los bancos. Alzó la mano derecha, deforme y contraída a causa de una antigua quemadura. Fijó la vista en ella y luego la volvió a bajar. Podría decirse que tengo cierta experiencia personal. Sé que una decisión cobarde lleva a otra, y a otra, y a otra. Así hasta que es demasiado tarde para echarse atrás, para cambiar. Señor Telford, le aseguro que el árbol del que el joven señor Jafford ha hablado no es una fantasía. El Cala se encuentra en grave peligro. Sus almas están en peligro. Salve María, llena eres de gracia, saltó alguien a la izquierda de la sala. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Quita, hombre, espetó Callahan. Guárdatelo para el domingo. Sus ojos, destellos azules en sus cuencas hundidas, estudiaron a los presentes. Por esta olvidémonos de Dios, de María y de Jesús hombre. Olvidémonos de las varas de luz o de los zumbadores de los lobos. Tenéis que luchar. ¿Sois o no sois los hombres del Cala? Entonces comportaos como hombres. Dejad de actuar como perros que se arrastran sobre sus barrigas para lamer las botas de un amo cruel. Oberholzer se puso muy rojo y comenzó a levantarse. Diego Adams le cogió del brazo y le susurró algo al oído. Por unos instantes Oberholzer se quedó como estaba, paralizado, como en cuclillas, y luego volvió a sentarse. Adams se incorporó. «Suena bien, padrone», dijo Adams con su marcado acento. «Suena soberbio. Sin embargo, todavía quedarían unas cuantas cuestiones. Highcooks ya expuso una. ¿Cómo nosotros, que no somos más que rancheros y granjeros, vamos a hacer frente a esos sicarios armados?» «Contratando nuestros propios sicarios armados», contestó Callahan. Un silencio profundo y estupefacto reinó durante unos segundos en la sala. Fue como si el viejo amigo hubiera hablado en otro idioma. Al final, Diego Adams reaccionó. «No comprendo», musitó con cautela. «Claro que no», repuso el viejo amigo. «Así que escucha y calla. Ranchero Adams y todos vosotros, escuchad y callad. Por el camino del haz, a pocos menos de 6 días de camino a caballo hacia el noroeste y en dirección sudeste se acercan 3 pistoleros y un bisoño». Sonrió ante el desconcierto general. A continuación se volvió hacia Slickman. «El bisoño no es mayor que tu chico Ben, pero ya es más rápido que una serpiente y tan certero como un escorpión.
Los otros son como mucho más rápidos y certeros. Lo sé por Andy, que los ha visto. ¿Queréis calibres de peso? Pues los tenéis a mano. De eso doy fe con mi sello. Aquella vez Oberholzer llegó a ponerse en pie. El rostro le ardía como si tuviera fiebre. El enorme barril que tenía por barriga temblaba. ¿Qué tipo de cuento para niños es este?, preguntó. Si tales hombres existieron alguna vez, se extinguieron con Gilead, y Gilead no es más que polvo arrastrado por el viento desde hace miles de años. No hubo murmullos de apoyo ni de polémica, no hubo murmullos de ningún tipo. Los allí reunidos seguían paralizados, ensimismados en la reverberación de aquella palabra mítica: pistoleros. Está equivocado, repuso Callahan, pero no vale la pena discutirlo. Podemos ir y verlo con nuestros propios ojos. Creo que una pequeña partida será suficiente. Jadford, yo mismo. ¿Y qué me dice usted, Oberholzer? ¿Quiere venir? Los pistoleros no existen, bramó Oberholzer. A sus espaldas, Jorge Estrada se levantó. Padre Callahan, la gracia de Dios sea con usted. Y contigo, Jorge. Pero aunque los pistoleros existieran, ¿cómo van a hacer frente 3 a 40 o 60? Y no hablamos de 40 o 60 hombres normales, sino 40 o 60 lobos. Atendedle, habla con sensatez, exclamó Eventock, el tendero. ¿Y por qué iban a luchar por nosotros?, dijo Estrada. Vamos tirando de año en año, pero a duras penas. ¿Qué podríamos ofrecerles aparte de un plato caliente? ¿Y qué hombre está dispuesto a morir por un plato? Atendedle, gritaron Telford, Oberholzer y Eisenhardt al unísono. Otros estamparon los pies contra el suelo rítmicamente. El viejo amigo esperó hasta que el estruendo hubiera cesado. En la rectoría tengo algunos libros. Una media docena, anunció. Aunque la mayoría de ellos ya lo sabía, pensar en libros, en todo aquel papel, aún estimuló un suspiro general de admiración. Según uno de ellos, a los pistoleros se les prohibía pedir una recompensa, supuestamente porque desciende de la estirpe de Arthur Hale. ¡El! Susurraron los manis y varios de ellos alzaron los puños al aire con el meñique y el índice extendidos. Hay que coger el toro por los cuernos, como dicen en Texas, pensó el viejo amigo. Consiguió reprimir una carcajada, pero no la sonrisa que brotó en sus labios. ¿Está hablando de perdonavidas que deambulan por la tierra haciendo buenas obras?, preguntó Telford con voz suave y burlona. Ya es usted muy mayor para esos cuentos, padre. Perdonavidas o no. No, respondió Callahan con paciencia. Pistoleros. ¿Cómo van a enfrentarse 3 hombres a los lobos, padre?, se oyó preguntar Tian a sí mismo. Según Andy, uno de los pistoleros en realidad es una mujer. Pero Callahan no quiso remover más las aguas, aunque una parte bribonzuela de él lo deseaba con igual intensidad. Esa es una pregunta para su Dint, Tian. Ya se lo preguntaremos. Y sabed que no lucharán solo por un plato caliente. No, señor. Entonces, ¿por qué?, preguntó Bucky Javier. Callahan pensaba que anhelaría aquello que descansaba bajo las tablas de su iglesia. Y era bueno, porque había despertado. El viejo amigo, quien una vez, en otro mundo, había huido de un pueblo llamado Jerusalem Slot, quería deshacerse de aquello. Si no lo hacía pronto, lo mataría. K había llegado a Cala Bryn Sturgi. K es como el viento. A su tiempo, señor Javier, respondió Callahan. Todo a su debido tiempo, ahí. Mientras tanto, un susurro se le había iniciado en la sala de reuniones que se propagaba entre los bancos de boca en boca, una brisa de esperanza y temor. Pistoleros. Pistoleros hacia el oeste, venidos del mundo medio. Y era cierto, que Dios les ayudara. Los últimos descendientes de Arthur Hale se acercaban a Cala Bryn Sturgi por el camino del haz. K es como un viento.
Ha llegado el momento de comportarnos como hombres, dijo el padre Callahan. Bajo la cicatriz de la frente sus ojos ardían como lámparas. Sin embargo, su tono no estaba falto de piedad. Ha llegado el momento de ponerse en pie, caballeros. El momento de resistir y ser consecuentes. Primera parte. Exotránsito. 1. El rostro del agua. 1. El tiempo es un rostro en el agua. Era un proverbio de antaño de la lejana Megis. Eddie Dean nunca había estado allí, aunque en cierto modo sí que había estado. Una noche Roland había transportado a Megis a sus 4 compañeros, Eddie, Susana, Jake y Acho. A través de su relato, mientras acompañaba en la I-70 la autopista de peaje de Kansas, de un Kansas que nunca existió. Aquella noche les había contado la historia de Susan Delgado, su primer amor, tal vez el único, y de cómo la había perdido. Puede que el proverbio fuera cierto cuando Roland era solo un niño, no mucho mayor que Jake Chambers. No obstante, Eddie creía que en aquellos momentos lo era aún más, puesto que al mundo se le estaba acabando la cuerda como al muelle el real de un reloj antiguo. Roland les había confesado que en el mundo medio ya ni siquiera se podía confiar en algo tan vital como los puntos cardinales de la brújula. Lo que hoy estaba justo al oeste, al día siguiente podía encontrarse al sudoeste, por mucho disparatado que pudiera parecer. Y el tiempo había comenzado a trastocarse del mismo modo. Eddie hubiera jurado que había días de 40 horas, algunos seguidos de noches, como aquella en que Roland los había transportado a Megis, que parecía incluso más largas, y tardes en las que uno creía ver brotar la oscuridad al tiempo que la noche cruzaba el horizonte como un rayo en su busca. Habían dejado atrás una ciudad llamada Luz a bordo de y abordados por Blaine el mono. Blaine es un engorro, había afirmado Jake en varias ocasiones, pero él, o aquello, resultó ser algo más que un simple engorro. Blaine el mono estaba como una regadera. Eddie lo derrotó con el absurdo «algo en lo que eres bueno por naturaleza, cariño», le había dicho Susana, y desembarcaron en un Topeka que no formaba parte del mundo del que Eddie, Susana y Jake procedían. Algo en realidad ventajoso, pues este mundo, un mundo en el que el equipo de béisbol profesional de Kansas City se llamaba The Monarchs, en que la Coca-Cola se llamaba Nozala y en que la gran firma japonesa fabricante de coches era Takuro en vez de Honda, había sido arrasado por cierta especie de plaga que había estado a punto de extinguir a todos sus habitantes. El paso del tiempo le había parecido bastante definido mientras ocurría todo aquello. «Así que súbete a tu Takuro Spirit y vete a paseo», pensó Eddie. Durante el transcurso de todo lo sucedido había estado muerto de miedo. Sospechaba que todos lo habían estado salvo quizá Roland. Pero sí, el tiempo le había parecido real y definitivo. No había experimentado la sensación de que el tiempo se le estuviera yendo de las manos, ni siquiera cuando caminaban por la I-70 con las balas silbando en sus oídos, contemplando el tráfico inmovilizado y oyendo el gorgojeo que Roland llamaba raedura. Sin embargo, tras la confrontación en el Palacio de Cristal con el viejo amigo de Jake, el señor Tic Tac, y el de Roland, Flag Martin o, solo tal vez, Merlin, el tiempo había cambiado. Aunque no enseguida. Viajamos en aquella puta bola rosa. Vimos a Roland matar a su madre por error. Y cuando volvimos... Sí, fue entonces cuando sucedió. Se habían despertado en un claro a unos 50 kilómetros del Palacio Verde. Lo veían aunque todos comprendieron que se encontraban en otro mundo. Alguien o alguna fuerza los había llevado más allá a través de la raidura y los había devuelto al camino de Laz.
Ese quién o qué que lo hubiera hecho había sido lo bastante considerado como para prepararles la comida, incluidos Noza Lash y unos paquetes bastante más familiares de galletas Gilbert. Cerca de ellos, clavada en las ramas de un árbol, había una nota del ser en el que Roland no había conseguido acabar en palacio. Renunciad a la torre. Esta es la última advertencia. Ridículo, la verdad. Roland estaba tan dispuesto a renunciar a la torre como a matar al pequeño Billy Brambo que Jake tenía por mascota y asarlo a la parrilla para comérselo. Ninguno de ellos renunciaría a la torre oscura de Roland. Que Dios les asistiera. Todos estaban en aquello hasta el final. Aún nos queda un poco de luz, había dicho Eddie el día que encontraron la nota de advertencia de Flagg. ¿Quieres aprovecharla? Sí, había contestado Roland de Gilead. Vamos a aprovecharla. Y así lo hicieron. Siguieron el camino del haz a través de campos abiertos interminables, divididos por fajas de fastidioso y salvaje sotobosque. No habían visto señal alguna de gente. Las nubes se habían mantenido bajas y encapotadas día tras día, noche tras noche. Puesto que seguían el camino del haz, los cúmulos de la bóveda celeste a veces se arremolinaban, se abrían y dejaban entrever retazos de cielo azul, aunque aquello apenas duraba. Una noche se abrieron lo suficiente hasta revelar una luna llena en la que se distinguía una cara con claridad, la repugnante mirada cómplice y la sonrisa de medio lado del buhonero. Según los cálculos de Roland, aquello significaba que se encontraban a finales del verano. No obstante, a Eddie se le antojaba que se encontraban a mitad de nada en concreto. La hierba languidecía en su mayoría o estaba muerta. Los árboles, los pocos que había, estaban desnudos y los arbustos achaparrados y parduzcos. Había poca caza y por primera vez en semanas desde que habían dejado el bosque gobernado por Shardik, el oso cibernético, alguna que otra ocasión se iban a la cama con el estómago medio vacío. Sin embargo, Eddie creía que nada de aquello era tan fastidioso como la sensación de haber perdido la conciencia del tiempo, y de las horas, de los días, de las semanas, incluso de las estaciones. Por el amor de Dios. Puede que la luna le indicase a Roland que estaban a finales de verano, pero el mundo que los rodeaba parecía encontrarse en la primera semana de noviembre, dormitado, sonoliento, a la espera del invierno. Durante aquellos días, Eddie había llegado a la conclusión de que el tiempo estaba condicionado, en gran parte, por los sucesos externos. Cuando había un montón de movidas interesantes, al tiempo parecía discurrir a mayor velocidad. Sin embargo, cuando no quedaba más remedio que aguantar la misma mierda aburrida de siempre, se ralentizaba. Y cuando la actividad se detenía por completo, el tiempo por lo visto también se detenía. Entonces había que hacer las maletas e irse de cabeza a Coney Island. Extraño pero cierto. ¿En serio que la actividad se detenía por completo? Reflexionaba Eddie, sin nada más que hacer para empujar la silla de ruedas de Susana de un aburrido campo a otro. Tenía tiempo de sobras para reflexiones. La única peculiaridad que le veía a la mente desde la vuelta de la bola de cristal era lo que Jake llamaba el número misterioso, y lo más seguro es que no significara nada. Habían tenido que resolver una adivinanza matemática en la cuna de luz para poder subir a Blaine, y Susana había sugerido que lo del número misterioso lo arrastraban desde entonces. Eddie estaba más que seguro de que ella tenía razón, pero ojo, solo era una teoría. Además, ¿qué tenía de especial el número 19? O sea, el número misterioso. Después de darle vueltas al asunto, Susana había advertido que era primo, como los números que les había abierto la puerta que conducía hasta Blaine el mono. Eddie había añadido que era el único que iba entre el 18 y el 20 cada vez que contabas. Jake se había reído y le había dicho que dejara de hacer el gilipollas.
Eddie, que estaba sentado cerca del fuego tallando un conejo, cuando hubiera terminado se uniría al gato y al perro que ya estaban en su mochila, le dijo a Jake que dejara de burlarse de su único talento real. 2. Debían de llevar unas 5 o 6 semanas en el camino de Laz cuando se toparon con un par de antiguas rodadas que sin duda en un tiempo seguían una senda. No continuaba exactamente por el camino de Laz, pero Roland les hizo tomar aquella senda de todos modos. Dijo que se abría paso lo suficientemente cerca de Laz para su propósito. Eddie creyó estar de nuevo en un camino que volvería a centrar las cosas, que les ayudaría a sacudirse de encima aquella sensación enloquecedora de inmovilidad típica de las zonas de calma subtropicales. Pero no fue así. La senda los condujo a través de una serie de bancales cada vez a mayor altura, como si se tratara de escalones. Por fin alcanzaron la cima de una larga cresta montañosa que se extendía de norte a sur, al final de la cual la senda descendía hasta un bosque frondoso. Casi parecía un bosque de hadas, pensó Eddie cuando se adentraron en la penumbra. Susana derribó un pequeño ciervo el segundo día en el bosque, o tal vez fue el tercero o el cuarto, y la carne le supo a gloria después de una estricta dieta a base de burritos vegetarianos de pistolero, aunque no había ni orcos ni troles en los claros profundos, ni duendecillos, ni kebels, ni de ninguna otra clase, ni más ciervos para el caso. No dejo de buscar la casita de chocolate, dijo Eddie. Para entonces ya estaban varios días en el laberinto de árboles gigantescos y ancianos, o tal vez incluso una semana. De lo único que estaba seguro era de que seguían bastante cerca del camino de Laz. Lo veían en el cielo y lo sentían. ¿De qué casita de chocolate hablas?, preguntó Roland. ¿Se trata de otro cuento? Si es así, me gustaría oírlo. Claro que le gustaría. Aquel tipo siempre estaba ávido de historias, sobre todo de las que comenzaban con un érase una vez, cuando todos los seres vivían en el bosque. Aunque la forma en que las escuchaba era un poco extraña, como distante. Eddie se lo había mencionado a Susana en una ocasión y ella lo había entendido a la primera, como solía hacer siempre. Susana tenía una asombrosa capacidad poética para traducir las sensaciones en palabras, para inmortalizarlas en el tiempo. Es porque no escucha con los ojos abiertos de par en par como un niño a la hora de irse a la cama, dijo. Así es como tú querrías que él te escuchara, cielo. ¿Y entonces? ¿Cómo escucha? Como un antropólogo, respondió sin vacilar, como un antropólogo tratando de comprender una cultura extraña a través de sus mitos y leyendas.